El día de hoy les vamos a presentar nuestro análisis comparativo para el curso de arte costarricense, en donde vamos a analizar dos obras. La primera es La Fuente Homenaje a Marcelino García Flamenco de Juan Ramón Bonilla y la segunda es El Silbador de Hernán González Gutiérrez. Nuestra presentación aborda dos obras de épocas y artistas diferentes, esto con el fin de realizar un análisis comparativo entre ambas. La primera obra es El friso de la fuente de Marcelino García Flamenco de Juan Ramón Bonilla, perteneciente al periodo del arte académico, y la segunda es El silbador del artista Hernán González Gutiérrez, que pertenece a la vanguardia. El friso de la fuente Marcelino García Flamenco, elaborado en 1926, se encuentra en el Parque Morazán. Cabe aclarar que en esta presentación no vamos a abordar la fuente en sí, sino más bien específicamente el friso que se encuentra en la parte superior de esta. Y aunque no la analicemos a profundidad, sí vamos a realizar algún que otro comentario que resulte pertinente. Lastimosamente no contamos con las dimensiones exactas del friso, pero el material con el que fue elaborado es el bronce fundido. Por otra parte, el silbador de Hernán González Gutiérrez está tallada directamente en piedra, y esta escultura se encuentra en el Museo de Arte Costarricense, en la parte del jardín al aire libre. A comparación con la obra de Juan Ramón Bonilla, el silbador resulta ser una escultura más abstracta y geométrica, la cual simula a un hombre manteniendo el gesto de un silbido. El primer artista que vamos a ver el día de hoy es Juan Ramón Bonilla, que nació en Cartago en 1882 y murió en Cartago en 1944. Este artista es considerado el primer gran representante histórico de lo que es la escultura en Costa Rica. Igualmente se le considera el principal representante de la escultura académica en el país. En 1903 él obtuvo una beca con la que pudo ir a estudiar escultura en Europa. Ahí aprendió la talla en mármol y la fundición en bronce en la Academia de Bellas Artes de Carrara y en el Instituto de Bellas Artes de Roma en Italia. Regresa luego en 1909 a Costa Rica y pues empieza a alternar su trabajo de la escultura con el de la docencia. Pues se le conoce porque trabajó el mármol y el bronce desde un estilo académico y pulido y participó en las exposiciones nacionales de 1917. Se le conoce porque fue el primer escultor costarricense en exponer en Europa, en donde obtuvo una buena opinión de la crítica, y la mayoría de sus bustos que se conservan se encuentran ubicados en espacios públicos como el Cementerio General o el Parque España, o están en custodia de instituciones como el Museo Nacional de Costa Rica o el Museo de Arte Costarricense. Se le considera el primer escultor laico de Costa Rica y también el primer escultor profesional costarricense, dado que la mayoría de sus obras fueron pagadas por personas particulares. Igualmente, la mayoría de sus trabajos se centraron en figuras que eran representativas de la historia costarricense. Trabajó mucho lo que fue la talla en mármol y la fundición en bronce, y casi toda la obra de Bonilla consiste en una serie de bustos y retratos de un estilo muy academicista. Lastimosamente, él no logró concretar todos sus proyectos de arte público en Costa Rica, porque la ejecución en mármol e incluso a veces la fundición en bronce exigían costos muy elevados para lo que podía en realidad costearse en el país. Si hablamos de Hernán González Gutiérrez, él nace en San José en 1918 y muere en 1987. Esta persona fue un escultor, abogado, agricultor y gerente del Banco Nacional de Costa Rica, y se le considera uno de los escultores más importantes de la década de los 60 en Costa Rica. Es interesante porque se dedicó a la escultura ya siendo un hombre maduro, teniendo 40 años, y en este momento él decide irse en 1957 a Estados Unidos, a Woodstock, a estudiar la escultura. Luego vuelve en 1960 y se inserta en el medio artístico nacional, y este es el momento en donde va a producir sus obras más significativas. También tenemos que mencionar que fue integrante del grupo 8, que era una generación de artistas plásticos costarricenses que impulsaba el arte nacional, y ellos tenían el lema de llevar el arte al pueblo. Posteriormente gana el Premio Nacional de Escultura en dos ocasiones y luego trabaja como ministro de Cultura en los años 80, en donde se enfocó en fortalecer la cultura y las artes de cada región de Costa Rica,
creando las casas de la cultura en todas las zonas del país. Y esto lo hizo bajo el lema de que la cultura debe estar al encuentro del hombre, por lo que pretendía descentralizar el concepto de cultura y estimular la identidad cultural costarricense. Si hablamos de las características de su estilo, principalmente trabajaba con la técnica de la talla directa en piedra y en madera. Él inició con el tema de la animalística, pero luego se orientó más hacia una síntesis de las formas, un arte más abstracto y también hacia un respeto por la forma original del material con el que trabajaba. Tuvo un importante periodo en donde se centró en la temática de la esfera precolombina de piedra indígena costarricense y también tuvo un periodo en donde se concentró en el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin sobre la evolución del hombre. Y bueno, su obra se caracteriza por lo que es una búsqueda de una identidad nacional a través de formas muy simples, con materiales locales y con temas universales. Si analizamos primero la fuente homenaje a Marcelino García Flamenco, esta también es conocida como la fuente del caminante. El material es piedra, la fuente está hecha de piedra, pero lo que nos interesa es el relieve hecho en bronce fundido, que era una técnica muy común en la escultura académica de principios del siglo XX. La obra está ubicada en un espacio abierto, lo que nos va a permitir que la luz natural resalte esos volúmenes del relieve en bronce y esta interacción de la luz con el metal va a generar ciertos contrastes que van a acentuar los detalles expresivos de los rostros de los niños, como podemos ver en la imagen de abajo de la diapositiva. El relieve no es monumental, sino que es un poquito pequeño, y eso sugiere una intención de acercar la figura de estos niños al espectador. Su composición es horizontal, nada más podemos ver los rostros de los niños, no podemos ver sus cuerpos, pero vemos que todos los niños están ubicados por igual de manera horizontal. Además es una composición muy simétrica, si la partimos a la mitad, vemos que hay dos grupos de niños, dos grupos de tres niños y niñas, que están en posiciones bastante similares. Y aunque no podemos ver sus cuerpos, sí hay cierto tipo de movimiento en la manera en la que sus rostros están dispuestos y podemos ver cómo ellos se miran entre sí y se mueven un poco. El estilo es bastante realista y académico, en donde destaca esa intención de conseguir una proporción clásica, una composición equilibrada y también ese enfoque en representar el cuerpo humano de manera idealizada, que también va muy de la mano con querer transmitir los valores cívicos del ser costarricense. Además de que los rostros están representados de manera muy naturalista. Y también hay que mencionar que Joaquín García Monge fue quien lideró la iniciativa de hacer este pequeño monumento al maestro Marcelino García Flamenco, pero el dinero no alcanzó para hacerle una estatua, entonces lo que se decidió hacer fue esta fuente con una placa y este friso con las cabezas de los niños que realizó Juan Ramón Bonilla. Si analizamos el silbador, desde un inicio podemos ver diferencias muy marcadas, iniciando por la técnica. Esta es una talla directa en piedra, en donde el escultor intentó respetar esa forma natural del material. La piedra probablemente es de origen volcánico o algún tipo de granito, que eran materiales muy comunes en la escultura costarricense por su durabilidad y su textura. Y pues el uso de la piedra está también muy relacionado con los trabajos en piedra de los indígenas de la región, lo que nos demuestra esa tendencia a buscar lo nacional que tenía el artista. La obra tiene una forma muy sintetizada, muy abstracta, muy diferente a la primera obra que analizamos. Es muy rectangular y tiene una composición muy vertical, con líneas muy rectas y rasgos humanos totalmente estilizados. Prácticamente solo sabemos que es una persona porque le vemos su boca y vemos que está en actitud de silbar. Si vemos la luz, esta va a afectar en cómo vamos a ver los acabados. Hay un contraste entre acabados pulidos y acabados ásperos que cuando interactúan con la luz natural van a generar sombras suaves que nos van a poder ayudar
a obtener ese sentido de serenidad que transmite la figura. Además hay que decir que es muy hierática, hay una ausencia total de movimiento y es muy frontal, aunque en los lados sí hay un interés del artista de mantener esa rugosidad y esa naturaleza del material, de la piedra. La proporción es muy compacta y sólida y todo esto va muy de la mano con las tendencias no figurativas locales de la década de los 60. Con esta diapositiva les queríamos enseñar visualmente cuáles fueron las referencias que utilizó el artista para realizar el silbador, en específico las esferas de piedra de Dikis, eh, típicas de la cultura indígena costarricense, fueron una gran fuente de inspiración para él. Y al lado derecho de la pantalla podemos ver un ejemplo de una escultura labrada de un solo bloque de piedra, igualmente de la cultura Dikis, que nos recuerda un poco a la forma del silbador. Esta obra concluye una función conmemorativa y pedagógica. Esta fuente es dedicada a la memoria del maestro Marcelino García Flamenco, quien fue asesinado por su activismo en el favor de los derechos del pueblo salvadoreño. La fuente, ubicada en el Parque Morazán, se convierte en un monumento público que celebra el compromiso ético y educativo del maestro como figura heroica centroamericana. El friso con rostro de niños esculpidos representa a la infancia, símbolo de la esperanza, la educación y el futuro, quien fue el centro de vocación de García Flamenco. Cada rostro infantil representa una humanidad compartida y proyecta la noción de comunidad, refiere a la niñez como sujeto colectivo protegido por la labor del maestro. El friso puede interpretarse también como un recordatorio visual del impacto de la educación en la transformación social. El hecho de que los niños estén en una misma altura, en una composición horizontal y equilibrada, refuerza los valores de igualdad, unidad y acceso democrático al conocimiento. La placa redactada por Joaquín García Monge subraya la dimensión ética de la figura del maestro, reforzando el mensaje de sacrificio por ideales cívicos. En resumen, la obra de Bonilla demuestra el ideal de la escritura al servicio del pueblo, con un mensaje claro: rendir homenaje a la educación como pilar de la justicia y libertad. La presencia de la fuente dedicada a Marcelino García Flamenco en el Parque Central de San José no solo representa un elemento estético, sino también un símbolo profundo de la conexión entre la niñez, la memoria histórica y los ideales políticos de justicia. Flamenco, educador salvadoreño, ejecutado por su activismo durante la dictadura de Hernández Martínez, es recordado en esta fuente que fue confiada el 18 de julio del 1926 al cariño y custodia de los niños de Costa Rica, a su gratitud que sigue viva, a su honor que fue reconocido, a su amor por la justicia y la libertad, valores esenciales de una patria digna. Este dedicatoria convierte el espacio público en una lección cívica constante, uniendo la memoria de un mártir de la justicia social con la educación ética de los niños. Así, la fuente no solo recuerda a Flamenco, sino también invita a los niños y todos los ciudadanos a valorar la justicia y la libertad como bases de una patria justa. Después de 1950, el arte costarricense experimentó una renovación estética marcada por un interés creciente en las raíces precolombinas y indígenas. Esta búsqueda de una identidad artística auténticamente nacional impulsó a muchos escritores, incluyendo Hernán González Gutiérrez, a mirar hasta el pasado ancestral como fuente de inspiración. En este contexto,
surgió una corriente que promovía el retorno al arte precolombino, no solo en el uso de materiales tradicionales como la piedra, el barro o el bronce, sino también en las formas, la composición y la cosmovisión indígena. La obra El Silbador se inscribe en esta tendencia. Representa a una figura humana en actitud contemplativa, con los labios fruncidos en un gesto de silbar. Este acto simple es una carga simbólica profunda. El silbido puede entenderse como una forma de comunicación con la naturaleza, con un vínculo sonoro con el entorno que invoca prácticas ancestrales de comunión espiritual con el paisaje. Los sonidos como el silbido tienen valor ritual y simbólico en muchas culturas originarias, asociadas con la libertad, la introspección y la innovación de fuerzas naturales. Sobre el significado del silbido, en muchas culturas indígenas de Costa Rica, los sonidos emitidos por el cuerpo, como el canto, el susurro, el silbido, son papeles central de los rituales. La comunicación profunda con la naturaleza, los ancestros y el mundo espiritual. En este contexto, el silbido no es solo un gesto cotidiano, sino una práctica cargada de sentido ritual y simbólico. Puede ser una llamada del viento, una forma de marcar el tiempo o un acto de contemplación que conecta al ser humano con el entorno natural y su interioridad. En la escultura El Silbador, este gesto captura un carácter meditativo. La figura parece detenida en un instante de pausa activa que invita al espectador a reflexionar y escuchar. En lugar de representar movimiento o acción, la obra propone un momento de comunión con el paisaje y el conocimiento ancestral, rescatando una visión del tiempo más cíclico y espiritual. El silbido se transforma así en símbolo de libertad, introspección y armonía con la tierra. Para hablar sobre las obras, primero se debe conocer un poco sobre el contexto sociohistórico en el que se hallaban esos artistas en aquel momento de elaborar ambas piezas de arte. Para ello, vamos a empezar con el periodo del arte académico para contextualizar la fuente Marcelino García Flamenco. Como hemos venido estudiando, el arte académico surge a partir de la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1897, por el pintor español Tomás Puegano. El concepto de arte académico se refiere al arte que buscaba una perspectiva regresiva a la antigüedad, donde se estaban estilos como el romanticismo, el neoclasicismo y el realismo. Es debido a esto que el arte académico se enfoca en que sus obras parecieran lo más reales posibles. Esos aspectos se pueden apreciar en la fuente. Aunque la estructura no es un ejemplo exacto de lo neoclásico, sí tiene muchas influencias en su construcción, ya que tiene una arquitectura simétrica y otras características como el uso de las columnas e inscripciones. Igualmente, si analizamos los rostros esculpidos, se logra ver el esfuerzo que empleó el artista para hacer que se vieran lo más realistas posibles. Un poco de contexto sobre la obra, y es que un dato interesante sobre el friso realizado por Juan Ramón Bonilla es que Joaquín García Monge fue el que lideró la iniciativa de crear un monumento a Marcelino García Flamenco, y fue él quien personalmente recomendó a Juan Ramón Bonilla para que lo elaborara. Ahora, Joaquín García Monge fue un escritor, educador y creador de revistas que marcaron las editoriales de la Costa Rica del siglo XX, y una de ellas específicamente es el repertorio americano. Durante el régimen de los Tinoco, Joaquín García Monge fue destituido de su cargo como director en la Escuela Normal y seguidamente se exilió en Nueva York. Tras la caída de los Tinoco, García Monge regresaría a Costa Rica y es ahí donde empezaría a publicar las primeras ediciones del repertorio americano. Por lo tanto, se podría decir que García Monge compartía los mismos ideales de Marcelino García Flamenco, como la libertad y la justicia. Por ende, también se podría asumir que para García Monge era indispensable preservar la memoria de García Flamenco, el cual sería visto como un héroe y un mártir de la libertad y la educación del país. De misma manera, se podría decir que García Monge recomienda a Juan Ramón Bonilla debido a que el artista tenía una formación académica ya solidificada en aquel tiempo, siendo bastante reconocido por su habilidad para el modelado.
Por lo tanto, no resulta curioso que García Monge lo recomendara, ya que como educador seguramente valoraba el arte que estuviera dotado de un sentido social y educativo. En el caso de la era vanguardista, a la cual pertenece el Silbador, retomando lo visto en clase, el arte vanguardista se puede definir como aquel que venía a transgredir los límites o las restricciones presentes en el arte predominante de aquella época, el cual era el académico. En Costa Rica se da un aproximado a un arte más moderno a partir de las exposiciones plásticas, las cuales evidencian el surgimiento de una generación de artistas con perspectivas e inclinaciones mucho más diversas. Esto resulta interesante ya que muchos artistas nuevos siguieron los pasos de sus académicos, y muchos otros fueron más atrevidos y adoptaron estilos o tendencias más modernas como el cubismo y el expresionismo. Por lo tanto, el arte vanguardista simboliza una ruptura de lo tradicional a lo que se refiere con estilos o incluso con técnicas empleadas en la elaboración de las obras. En el arte vanguardista es importante mencionar que tras la guerra civil, Costa Rica entra en un proceso de modernización y de desarrollo de una política cultural. Gracias a ese sentimiento de necesidad por lo moderno, el arte vanguardista empezaría a ponerse en práctica. Y es en el año 1940 que la Escuela Nacional de Bellas Artes pasaría a incorporarse a la Universidad de Costa Rica, donde tras varios cambios y procesos terminaría siendo lo que conocemos hoy en día como la Facultad de Artes. Junto a eso también vendría un cambio significativo. Tomás Poedano dejaría su puesto y Teodorico Quirós pasaría a ser el director de la nueva facultad. Ese suceso daría paso a que un nuevo grupo de docentes con visiones más modernas fueran parte de la facultad y que la institución dejara de ser tan conservadora y limitante. Una de las formas de arte moderno más conocidas hasta la fecha es el arte abstracto. Ese estilo busca alejarse de lo realista y trata de usar otros elementos para dotar de significado una obra de arte. Otro aspecto destacable de la época es el origen del Grupo 8. Dicho grupo contaría con 8 miembros considerados artistas destacados, los cuales darían lucha para conseguir una libertad más expresiva y más apoyo por parte del gobierno. Uno de los integrantes de este grupo sería Hernán González Gutiérrez, artista cuya obra estamos comparando con la de Juan Ramón Bonilla. El Grupo 8 tomaría acciones como exposiciones o conferencias para lograr su objetivo, fomentar un desarrollo cultural en el país y convencer a los artistas para experimentar con técnicas o estilos artísticos salidos de lo común. Como conclusión, podemos resaltar varios puntos. En primer lugar, en la obra de Juan Ramón Bonilla, vemos cómo se combina la técnica europea academicista, que busca emitir esta sensación de un mundo ideal, con una temática de un profundo contenido social y educativo para lo que es el caso de Costa Rica. Es interesante que el hombre al que está otorgado este monumento en realidad no se representa físicamente, y esto lo podemos entender como esa intención de explotar la visión heroica que se tiene sobre su muerte, refiriendo a que dio su vida por las libertades de Costa Rica y pues protegió a los niños y su educación. Y esto lo podemos entender como que le brinda aún más peso al monumento, que está hecho en su honor. También vemos transmitidos los valores de la educación como parte de los pilares fundamentales de la identidad costarricense, y vemos esa idea de que el legado del educador son los niños a los que forma, que van a ser quienes van a definir el futuro. Eh, y luego en contraposición tenemos el caso del Silbador de Hernán González Gutiérrez, que es bastante cautivador, como incluso siendo una obra abstracta que no tiene rasgos faciales prácticamente, al analizarla se puede asumir ese gesto de la estatua del silbido que nos va a transmitir este sentido de serenidad y firmeza. Y podemos ver cómo la obra de Hernán González Gutiérrez también busca lo costarricense en un sentido de la vuelta a los materiales autóctonos y también los motivos indígenas. Y bueno, aunque estéticamente sea muy distinto y sea prácticamente un opuesto en tema de cómo se retrata la anatomía humana, eh, podemos ver que ambas obras, ambos artistas, de una u otra manera quisieron comunicar aspectos pertenecientes a la cultura costarricense.